muy especiales, el pastor Aldemar Daza, pastor de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Candelaria, y su esposa, Donelia Nieto. Bueno, mi esposa y yo tenemos hoy el privilegio de poder contar con ustedes, con su testimonio de vida y sobre todo de permanencia en el matrimonio. Para nosotros ha sido de gran bendición, pero entonces creo que hay algo esencial que puedan compartirnos y también compartirles a toda la audiencia que nos escucha. Entonces, cuéntenos cómo se conocieron, cómo han estado primero. Sí. Muy buenas noches para todos. Estamos muy agradecidos con Dios porque hemos podido permanecer 51 años de casados. De esos 51 años de casados, 8 de ellos vivimos sin saber nada de Dios, sin saber nada de lo que Dios hace, maravillosas cosas. Los 43 años ya pues recibimos a Cristo en nuestro corazón y ya pues lo aceptamos en nuestro corazón, y eso para nosotros pues eso fue algo maravilloso. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y extensivo a nuestros hermanos en Cristo. Que la gracia y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes. Entonces, en cuanto al noviazgo, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Cómo se dio ese noviazgo? Cuéntenos. A ver, teníamos mi esposo, tenía 21 años y yo 16. Wow. Estaba muy joven. Sí. Estaba muy joven. Y muy bonita, me imagino. Y nos conocimos donde trabajábamos ambos. Allí nos conocimos, y por estar tan joven, entonces pues mi papá no estuvo de acuerdo con esa relación. Pero como estábamos juntos en el trabajo, entonces allá nos veíamos. Les pasó un tiempito que pues él no iba a la casa porque mi papá pues no quiso, no se lo permitió. Entonces, pasando el tiempo, ya pues como nos veíamos todos los días, entonces pues no nos aguantamos, sino que pues ya pidió permiso para ir a la casa. Entonces pasamos 5 años de noviazgo. 5 años. 5 años. De conocerse. Y que él fue lo que más le gustó al pastor, de la pastora, que lo enamoró. Bueno, lo que más me agradó de ella fue la seriedad, la sencillez y la humildad. Qué bueno. Y muy trabajadora, porque desde los 16 años empezó a trabajar, es emprendedora, trabajadora. Sí, eso pasó conmigo. Bueno, lo que me enamoró a mí de mi esposo fue su seriedad, su sencillez, y pues que él nunca me hizo malas propuestas. Entonces para mí eso era lo importante, porque yo no quería a alguien que pues estuviera vacilando. Eso me quedó. Qué bueno. Y con eso, ¿quién tomó la iniciativa del matrimonio? No, pues yo creo que eso fue ambos, estábamos Conectados ya. estábamos conectados. Y como llevábamos 5 años. Ya 5 años. Era como si estuviesen esperando que la novia cumpliera la mayoría de edad. Sí, exacto, porque en ese tiempo era 21. Y cuéntenos, ¿cómo le pidió usted la mano a la pastora? ¿Cómo se dio en ese momento para irla a pedir en matrimonio? Bueno, esto, como ella ya lo expresó, una decisión de ambos. Ya habíamos hablado con anticipación sobre ese tema, y entonces acordamos casarnos. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque sabíamos que nos entendíamos y que pues como cada día nos encontrábamos, pues era bastante agradable poder conversar
Y pues ella era una persona como detallista y pues esas son cosas que motivan y que animan. Claro, que una mujer tenga detalles con uno como hombre, eso enamora más, eso enamora más. Y como usted lo mencionó, pastora, un hombre que quiera estar con la muchacha, con su novia en ese entonces, pero que siempre le demuestre respeto y que no haga propuestas, pues que no se vea que es como por un objetivo y nada más, también enamora mucho la Y mujer. pues eso nos sucedió, hasta ahí va muy bonito. Y pues como no habíamos estado mucho tiempo juntos, sino que pues era la visita y ya, entonces no habían salido a relucir los defectos que teníamos cada uno. ¿Y a los cuántos años empiezan a descubrir esos defectos? O sea que al principio, como siempre, todo color de rosa. De rosa, lo bonito. Sí. Aparentemente fue un noviazgo hermoso y también el matrimonio, porque pues los primeros años como que estábamos bien, contentos. Les cuento que pues yo fui la primera que conoció de Dios. ¿A los cuántos años? Tenía 28 años, ya estaba casada. Bueno, seguimos casados, pero pasando el tiempo ya empezamos con muchas dificultades, nos gustábamos mucho y entonces no nos hablábamos y nos gustábamos por algo, pasaba 1, 2, 3 días y hasta una semana y no nos hablábamos. Entonces pues yo como que me aburrí de estar así, de vivir así, y entonces lo único que yo pensaba era separarnos, que nos separáramos, pero yo no le decía nada a él, no le decía nada. Pensaba en separarnos y pues creía que esa era la única solución. Entonces cuando un día, que menos pensé yo, hubo un temblor de tierra. Entonces yo me llené de mucho pánico y mucho miedo, y pues yo veía que salimos a la calle y veía que hacia abajo las cuerdas del fluido eléctrico se juntaban y se veía como llamas y bueno, eso era como el fin del mundo. Yo creía eso, que era el fin del mundo, y entonces ese pánico y ese miedo quedó en mí y entonces justo en esa semana pasaban repartiendo unos volantes que estaban invitando a una campaña con el evangelista Gille Ávila, que es un evangelista muy conocido. Bueno, entonces mi mamá aprovechó ese momento porque ella pues ya era cristiana. Y entonces ella aprovechó para invitarme, porque siempre que me hablaba de Dios, yo la rechazaba. Y pues mi esposo, con más veras, él no quería saber nada. Pues siempre suele pasar, ¿no? Bueno, entonces mi mamá me invitó, bueno, sí, yo bien obediente, yo me fui con ella. Y pues como les digo, los volantes pues quedaron en la casa y yo asistí a la campaña. Cuando ya terminé la campaña, entonces yo miré un volante de esos y busqué la dirección de la iglesia, entonces la que me quedara pues más cerca. Así fue, empecé a asistir a la iglesia. Mi esposo no se daba cuenta porque estábamos disgustados. Él no se daba cuenta que yo iba a la iglesia. Entonces un día, sin yo saberlo, pues él me siguió, y cuál fue mi sorpresa cuando yo lo veo allí, ¿qué está haciendo acá? Entonces, desde allí, o sea, esa fue la forma como Dios Lo trajo a él, a los Sí. pies del Señor también. me utilizó a mí para que él llegara a Dios, porque él no quería saber nada de Dios. Entonces así fue que mi esposo pues Dios lo convenció.
pero después de estar creyendo de que la esposa estaba haciendo era otra cosa. Claro, irse a escondidas. sí, porque pues él pensó, bueno, y esta mujer, pues, ¿qué será que va a hacer? ¿Qué será lo que hace allá? Entonces, no se imaginó nunca que yo estaba conociendo a Dios. ¿Y qué se imaginaba el pastor que estaba haciendo la pastora? Bueno, recuerdo que cuando yo llegaba al trabajo, pues no la encontraba en la casa y preguntaba a una jovencita que teníamos ahí en la casa dónde estaba ella y ella me respondía que no sabía. Y entonces un día pues pedí permiso en la empresa y me vine temprano, como a las 5 de la tarde, y recuerdo que entré a una tienda que había en la esquina de la casa. Ahí me senté y me puse a tomarme un refresco y mirando por la ventana. Ay, ¿por dónde entraba? Cuando la vi salir, y entonces pues yo salí detrás de ella como a una cuadra de distancia, mirando por donde iba. Cuando llegó allá a la iglesia, entonces entró por una puerta pequeñita. Y yo pensaba, ¿y ella por qué entra ahí o para qué entra ahí? ¿Qué será eso que era que hay allí? Y pues yo pensando, y, no, pues allá lo que haya yo voy a entrar. Porque esa era la iglesia, entonces entraba en una esquina y era grande. Entonces, en la semana, pues no la abríamos, ni solo domingo. Y en semana, pues entrábamos al salón, a los salones de escuela militar, de una puerta más pequeña. Entonces, pues eso fue lo que él vio. Yo quisiera que la pastora nos contara qué sintió cuando conoció a Dios. O sea, estaba pensando en divorciarse, aburrida, con temores, con muchos problemas, pero conoció a Dios y que ese pensamiento cambió o cómo fue. A ver, como es que el miedo y el temor del temblor, pues como que me movió pues el corazón y todo mi ser para yo poder aceptar que Dios me estaba haciendo falta. Ya. Y sobre todo que estaba haciendo falta para arreglar lo que estaba dañado en el matrimonio. Exactamente. Y entonces los pensamientos de divorcio se fueron. No, claro, inmediatamente se fueron, empezamos a asistir juntos a la iglesia, en ese mismo año nos bautizamos juntos. Yo le doy gracias a Dios porque no me tocó orar tanto para que él recibiera a Cristo, porque yo he escuchado de otras personas que años orando por la esposa o por el esposo. No, a mí no. O sea que para que el Señor, para que usted llegara a los pies del Señor, el mismo Señor utilizó un desastre natural, digámoslo así, como Sí. fue el temblor, para que pudiera usted aceptarle a Él. Y al pastor lo utilizó, hizo que le llegara como la duda, como la sospecha Sí, de sí, qué sí, estaba sí, haciendo sí. la mujer, para él poder entrar a ese lugar, cogerla infragante, y resulta que, ¿quién fue el que quedó infragante allí? ¿Cómo fue eso? Porque él le digo yo, si él, estábamos disgustados, entonces él, si estaba disgustado, ¿por qué se fue a seguirme, no? Me pregunto yo, ¿por qué se fue a seguirme? Entonces, pues, Porque había era su algo, esposa, porque había algo en su corazón que todavía... le palpitaba. Sí, Bueno, lo más interesante de eso es que yo entré a ese lugar y estaban predicando la palabra. Y yo me senté en la última banca y ella no se había dado cuenta que yo estaba ahí. De pronto, el que estaba predicando dijo, nos está visitando una persona nueva.
me dieron la bienvenida y entonces él me preguntó que si yo, después de que terminó la predicación, me preguntó que si yo quería aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pues yo me quedé sentado pensando y a ratos pensaba que debía salir, a ratos pensaba que no. Pero él repitió 3 veces: te invito para que venga, pase aquí adelante y acepte al Señor. Y bueno, yo la primera invitación no le hice caso. Después volvió a repetir y entonces yo sentía como ganas de levantarme, pero no me levanté. Y volvió otra vez a invitarme 3 veces. A la tercera vez yo escuché una voz así, mentalmente, que me decía que me levantara. Levántate. Y entonces yo me levanté y fui hasta adelante y pues ya me hicieron la invitación para recibir a Cristo y yo lo acepté como Señor y Salvador. Entonces cuando ella vio que yo salía, ya inmediatamente Salí invitada. Porque yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿y qué será que va a hacer este caballero aquí? Entonces me daba como miedo que me fuera a sacar de ahí, yo no sé en qué forma, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Claro, se imaginó que le iba a hacer un gran Y que show estaba allí. muy disgustado y que pensaba que le iba a hacer allí. Claro. Pero qué bueno cuando Dios va tomando el control de todo, ¿no? Porque de pronto en el pastor estaba ese temor de, bueno, ¿qué está haciendo mi esposa? De pronto me estará engañando. Y Dios toma el control y esa oportunidad como para tomarlos a los dos juntos y restaurar eso que de pronto estaba estorbando en el matrimonio. Cuando mi esposo recibió a Cristo en su corazón, ya teníamos una hermosa niña de 5 años y ya pasando el tiempo y después ya de la restauración de nuestro matrimonio, entonces mi Dios nos regaló otro hermoso niño. Sí, entonces fue otro regalo. Y esos 2 niños pues ya están crecidos y pues ambos sirven al Señor junto con sus hijos. Entonces yo pues siempre estaré agradecida con mi Dios, mi Salvador, mi Jesús, porque pues eso es algo, o sea, me siento orgullosa de eso, de ver que mi familia pues toda le está sirviendo al Señor. Claro que no faltan las dificultades, pero entonces viene Dios con su palabra y restaura lo que pueda pasar, pero seguimos. Seguimos porque pues el enemigo no se queda quieto. Claro. El enemigo por todos los lados quiere meterse a ver si daña, pero nosotros no dejamos que nos dañe. Lo importante es que cuando todo tendría a estar acabado, cuando tendría a estar sí, terminado, sí. a tiempo llegó Jesús, hizo su obra y empezó a restaurar. Así claro, dentro del matrimonio, todo matrimonio tiene dificultad, pero lo importante es estar confiando siempre en el Señor Jesús. Y serles fiel al Señor. No, y que se ha cumplido esa palabra donde la bendición llega a ustedes y también se imparte en sus hijos, en sus nietos, y es algo muy maravilloso. No, figúrese que empezó por mi mamá. Mi mamá fue la primera. Y luego seguimos nosotros. Y luego mis otras 2 hermanas. Entonces, prácticamente toda la familia conocemos de Dios. ¿Y cuál sería ese consejo que ustedes nos darían para lograr como eso, que la herencia de Dios, de esa bendición de Dios, de seguir esos caminos de Dios, pueda continuar dentro de la familia? Continuar. ¿Cuál sería ese?
Bueno, el consejo que yo le daría a las familias que no tienen a Cristo en su corazón es pues tomar la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador de sus vidas, pero también decirles que es muy importante conocer la palabra de Dios, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no opera en nuestras vidas. Eso es demasiado importante. No es solo decir acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y quedarse inactivo totalmente. Se requiere conocer la palabra de Dios, leerla, meditarla, para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, pueda hacer una transformación, pueda hacer una renovación, pueda hacer un cambio. De otra manera, pues yo considero que no ocurre esa transformación y ese cambio. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que le pidamos a Dios que nos ayude a estar firmes y constantes, ¿no? Que a pesar de las dificultades podamos seguir buscando a Dios, porque yo conozco familias, parejas que con cualquier problema ya dejan al Señor y ya uno se da cuenta que ellos ya no caminan con Dios, y entonces pues ya empiezan a tener problemas, porque ya han vuelto atrás y es peor. Entonces yo le doy muchas gracias a mi Dios porque a pesar de problemas y dificultades, allí estamos. Ya vamos a completar en esta iglesia 26 años. Sí, 26 años aquí en esta iglesia. Y entonces pues yo le digo al Señor, Señor, ayúdanos, porque aunque el enemigo quiera dañar, yo sé que tú estás con nosotros y no nos va a dejar. Amén. Y así lo ha estado cumpliendo durante todo el tiempo que ustedes han estado juntos. Eso es muy bonito y pues yo siempre le he dicho a mi esposa, tomar como ese ejemplo, nos miramos a ustedes como ese ejemplo que persistieron, a pesar de que yo creo que la gran mayoría cuando empiezan las dificultades lo primero que piensa es no, tocará separarse porque no aguantamos más. Bien, entonces qué bueno uno también llevar como ese ejemplo en otros. Qué bueno poder aprovechar ese testimonio en otros y que eso nos ayude a acercarnos a Dios también, para que en vez de evitar, o más bien para evitar que haya una ruptura, que venga una unión cuando dejamos que Cristo sea el centro. Bueno, ¿y qué creen ustedes que hubiera pasado si no hubieran conocido a Dios? O sea, ¿cómo se imaginan? Estaríamos ustedes? separados. Estaríamos separados. No, claro que sí. No hubieran podido Sí, soportar. aunque Él me amara a mí y yo lo amara a Él, pero sin Dios, entonces hay como un orgullo, y es que pues esta me hizo esto y este me hizo lo otro, entonces yo no voy a perdonar. O sea, que se llenan de peros sin Dios, Sí. Uno se llena de peros y como usted lo mencionó, el mismo orgullo lo que hace es que derribamos lo que realmente Dios Claro. Entonces, ha sin unido. Dios, el orgullo es el que va trabajando. Pero hay una cosa importante que no se puede dejar perder en la relación de matrimonio, y es el respeto, el amor, el cariño y la amabilidad. Eso no puede Es desaparecer, indispensable. porque si eso se pierde, pues se acaba el matrimonio. Sí, bueno, ya que el pastor tocó estos puntos que son muy importantes y que debemos llevarlo
también para ponerlo en práctica. Entonces sería bueno que nos contaran ustedes cuáles han sido las que mencionó el pastor, si tienen algún otro método, si tienen alguna otra, no sé, ¿cómo le podría decir yo? Mi esposa hablaba de ingredientes, a ella le gustan mucho los postres. Y dice que de nada sirve tener solo los ingredientes si no sabe cómo prepararlo. ¿Cuál sería ese ingrediente que ustedes podrían compartirnos para llevar un matrimonio exitoso? Aunque haya dificultades, pero que haya un matrimonio exitoso. Bueno, yo respondo a esa pregunta de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es tener a Cristo como Señor y Salvador. Porque sin Él estamos nosotros actuando en la carne. Y cuando uno actúa en la carne, pues no ocurre, como dije antes, una transformación, una renovación y un cambio. Además, pienso yo que es muy importante entender que los matrimonios se pasan por muchos momentos difíciles, o sea, crisis del matrimonio, y saber qué hacer en esos momentos. Entonces, el consejo que yo podría darle a las parejas en este momento es que si tienen dificultades, si hay crisis en sus matrimonios, entonces propongan una reunión y que se preparen antes de esa reunión y que descubran cuál es la raíz del conflicto, porque es que hay que descubrir cuál es la raíz del conflicto que se está presentando. A veces la raíz, hay muchas cosas, ¿no? Pero cito una que es muy frecuente. Se presentan los celos. ¿Por qué? Porque la esposa o el esposo, porque eso es de parte y parte, la esposa no quiere que hable con ninguna otra dama, o el esposo no quiere que hable con ningún otro señor, y allí empiezan los celos, allí empieza la desconfianza. Y entonces hay que buscar la raíz de ese problema. Si son celos, pues ya uno debe saber que tiene que trabajar acerca de ese tema de los celos. Examinar todas las expectativas posibles, decidirse a llegar a soluciones positivas. Y aquí hay algo muy simpático, ¿no? Yo recordaba que en esto hay que usar algo que llama la técnica del emparedado. ¿Sí? ¿Cuál es? Interesante. La técnica del sándwich. del sándwich. La técnica del emparedado o el sándwich. Sí. Cuéntenos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le sirven un emparedado, entonces lo primero que uno hace es observarlo, darle un reconocimiento. Se ve sabroso, se ve exquisito, se ve provocativo. Hacerse muchas preguntas, entonces ya uno lo toma en las manos o con el plato lo mira y empieza a hacer las críticas. El pan que tiene emparedado no me gusta. Muy tieso. Está como muy blanco. Parece que estuviera crudo. Sí, queso. Empieza uno a criticar. Claro, una crítica constructiva, ¿no? Desde luego. Pero después, uno ya lo examina bien, sabe que tiene
pedazo de cordero, sabe que tiene una salsa bien deliciosa, una salsa de ajo, por ejemplo. Entonces a uno como que le da ánimo para comer. Y empieza a comer. Pero a veces ocurre lo contrario. Hay gente que rechaza el emparedado. Ni lo puedo. O ni lo Porque mira. no le gusta. ¿Qué no le gusta? Entonces, yo pensaba cuando estaba en esto, en lo que dice el libro de los Salmos, en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces esto es el reconocimiento, la corrección y el ánimo que uno está pidiendo a Dios para seguir adelante. Excelente. Bueno, yo tengo aquí algunos pasos para que todas las parejas podamos ponerlas en práctica y pues para mejorar, ¿no? Claro. Entonces voy con la primera. Estar dispuestos a resolver el problema y a ceder por el bien del matrimonio. Segundo, evitar ataques personales y no guardar rencor. Tercero, tener dominio propio y control de sí mismo por lo que están discutiendo. Tener dominio propio, control. Eso no es fácil. No es fácil. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda. Así es. Sí, tengo un cuarto paso aquí, dice, tratar de sanar las heridas por medio del perdón. El perdón es indispensable. Muy indispensable. Y pues pedirse perdón y estar dispuestos a perdonarse. Porque si el uno le pide perdón al otro y el otro le dice que no acepta, Se llena de que no orgullo. perdona. O ni siquiera responde. Exactamente. Entonces hay que estar dispuestos, ambos. Ambos. Entonces, ahora siguen los principios. Bueno, otra pregunta interesante que encontré es qué pasos deberíamos tomar para que todo mejore. Porque la idea es que todo mejore, ¿cierto? Y los pasos que yo recomiendo son, primero, el sometimiento a Dios. Indispensable. Cuando uno mira la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20, observa que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa eso? Sometimiento. ¿Sometimiento a quién? Sometimiento a Dios. Ya no vivimos nosotros, sino que debemos dejar que Cristo vive en nosotros. La otra cosa importante es el respeto. Honrar y cuidar a su cónyuge. Posteriormente la comunicación. Compartir y comprenderse mutuamente, porque si no hay comprensión, no hay nada. Claro, todo sería un caos. Esto son recomendaciones que a través de todos los años que llevo en el camino de Dios y he hablado con muchísimas personas, muchas parejas, he dado cuenta de que estas recomendaciones han funcionado. Porque me he dado cuenta que la mayoría de estas parejas han llegado a comprenderse y están en los caminos de Dios. Así que esa recomendación
o esas recomendaciones que he mencionado aquí son demasiado importantes para cualquier pareja que esté pasando una crisis, porque hoy en día las familias, podríamos decir la gran mayoría, están en crisis. Sí, sí. Así es. Porque no conocen de Dios, porque no creen en Dios, porque piensan que es una religión más, pero no se trata de que sea una religión más, porque la Biblia no es una religión. Así es. La Biblia es un estilo de vida para los hombres, para las mujeres, para toda persona. Y entonces el consejo de Dios lo encontramos allí y podemos guiarnos por ese consejo y tener la certeza, tener la seguridad, tener la convicción de que Dios va a orar. Así es. O sea, hay que tener fe para ver los milagros de Dios. Sí, y creo que, perdón amor, el caos más grande es ese, como no darle ese lugar a Dios o rehusarse en creer en Dios y hacer pues conforme a su voluntad, que como nos lo estaba diciendo el pastor, lo encontramos ¿dónde? En la palabra, que sería el manual para el hombre. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría que le hiciera una invitación a todas aquellas parejas, matrimonios o que se encuentran en unión libre. ¿Qué invitación les podría dar, pastora? Bueno, ¿qué invitación les haríamos a las parejas casadas y a las parejas en unión libre? Pues yo he pensado en lo siguiente, ¿no? Que es muy importante comprometer nuestros hogares a Dios y que prometamos hacerlo un hogar cristocéntrico. Y cuando digo esto, pienso en Josué capítulo 24, versículo 15, parte B, donde dice Josué: pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. Para las parejas en unión libre, entregar sus vidas a Cristo y someterse al control de Él, porque eso es importante. Lucas en el capítulo 9, en el versículo 23 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Eso es lo que dice el Señor. Y a la gente no le gusta eso, esa parte. Es lo mejor. Es lo mejor. Entonces hay que someterse al Señor. Sí. Y el Señor, ¿qué quiere? Renovarnos, cambiarnos, transformarnos. Así es. Yo le quiero dar muchas gracias a mi Dios por la oportunidad que nos da de amarlo, de servirlo. Pues no me cansaré de servirlo. Y pues lo más hermoso para nosotros es poder servirlo y amarlo junto con nuestra familia. Eso es tan agradable, tener los hijos que le sirvan al Señor, tener los nietos que le sirvan al Señor. Eso, mejor dicho, yo todos los días le doy gracias a Dios y quiero servirlo siempre más y más cada día. Qué bueno es estar una familia completa, Sí. con toda su generación,
en un mismo sentir. Sí, eso es. Pues hay algo muy importante, ¿no? Observar cómo el Señor opera en la familia. Vemos que, en primer lugar, en el caso nuestro, el hijo se consagró al Señor y llegó a ser un pastor. Desde el día de hoy es un pastor. Y la hija, pues una persona que ama al Señor y que tiene, yo diría, dones y ministerios. Damos muchísimas gracias a Dios por sus vidas. Bien, es un honor grande tenerlos acá y escuchar de nuevo estos consejos y aún cosas nuevas, porque bueno, ese es el rato de ustedes, el testimonio de ustedes, pero yo recuerdo también cuando pasamos momentos difíciles al inicio, muy difíciles también. Yo pensaba, Señor, ¿será que la solución es divorciarme? ¿Mi matrimonio se va a acabar? Cuando la miel se estaba acabando ya. La miel, ¿se acuerda de la miel, pastor? Que nos regaló en la ceremonia de matrimonio. Sí, sentíamos que la miel se estaba acabando y el frasco todavía tenía allí. Y yo orar y decir, Señor, aquí algo se debe hacer, y el Espíritu Santo nos lo puso a ustedes. Y, señores, son mis padres espirituales, y fue de gran bendición poder seguir todos estos consejos, y aún mucho más de lo que pudieron ustedes compartir acá. Nosotros lo vivimos y nos ha servido bastante. Qué bueno. Como ustedes dijeron, ha habido dificultades, pero sabemos que ahí está el Señor, que nos ha ayudado mucho en nuestra etapa de madurez, y nos amamos. Porque esas dificultades no faltan, pero ahí está Dios. Ahí está Dios. El Espíritu Santo. Lo importante es tener esa palabra clave, el cordón de 3 dobleces no se rompe. Exactamente. Así es. Exactamente. Y es Cristo la clave que debe estar allí. Si Cristo no está en el centro, Sí, y por eso le doy gloria a Dios por ustedes, porque los puso para ser nuestros padres espirituales, nuestros pastores y nuestros consejeros matrimoniales. Dios restauró nuestro hogar y los usó a ustedes como para instrumento. Bueno. Qué bueno. Finalmente, yo quiero darle gracias a Dios y felicitarlos a ustedes por estos programas, porque yo sé que estos programas son programas de edificación y van a llegar a muchas personas, posiblemente no solo a nuestros hermanos, sino a otras personas que no han venido a esta congregación y que pronto están en dificultades y no conocen de Cristo. Poder invitarlos para que nos visiten, y aquí estamos a disposición de cada uno. Gran ejemplo, gran testimonio desde muy jovencitos, su vida marital, su matrimonio, el servicio a Dios, sus hijos y ahora sus nietos. Ejemplo a seguir, que Dios es el que permite todo esto. Entonces, les invitamos a ustedes que puedan disfrutar de esta bendición tan grande que se nos ha permitido en esta noche. No olviden darle like, que puedan visitar en nuestras páginas en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bien, y compartir con otras personas esta bendición que ustedes también han podido recibir el día de hoy. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si 2 personas en esta tierra se pusieran de acuerdo en algo, Dios lo concedería. Chao, que estén muy bien. Chao.